Buenas noches. Buenas ¿Sí me noches, escuchan? doctora. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Perdón por el pequeño retraso. Bien, hoy nos toca ver el impuesto a las utilidades, ¿no? La semana pasada habíamos visto el impuesto a las transacciones y obviamente como parte de la información inicial habíamos visto las clasificaciones aplicables, ¿no? Entonces, hoy vamos a revisar el impuesto a las utilidades de las empresas y, bueno, vamos a conceptualizar de acuerdo a la clasificación que hemos visto la semana pasada. El impuesto a las utilidades de las empresas, hemos dicho, está dentro de los impuestos o de las formas que el Estado prevé para captar ingresos que aplica a los excedentes generados por ingresos, pero no cualquier tipo de ingresos, ¿no es cierto? Son ingresos, eh, son los ingresos netos devengados en una gestión y del cual se pueden descargar aún los conceptos permitidos por la norma, ¿no? Es por tanto, un impuesto directo, es, digamos, un impuesto que está orientado a captar las manifestaciones de riqueza de las empresas o las personas a partir de su diferencia patrimonial entre una gestión y otra, ¿no? En otras palabras, lo que busca el impuesto a las utilidades de las empresas es gravar versus otra gestión, comparativamente, ¿no? Cómo te ha ido en la gestión anterior. Y esto está reflejado básicamente en los estados financieros, ¿no? En general, en la mayor parte de las legislaciones hablamos de un impuesto a las, eh, no tanto a las utilidades, sino hablamos de un impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta es un impuesto más representativo de lo que son las utilidades, tanto de personas naturales como de sociedades comerciales. Entonces, cuando nosotros analizamos el impuesto a las utilidades de las empresas que está vigente en nuestro país, tenemos que aclarar que estamos hablando de una de las formas de impuesto a la renta, que es el impuesto a las utilidades aplicable a las empresas, ¿no? Este impuesto ha sido incluido en nuestra legislación eh, a través de una modificación, una de las primeras modificaciones que se hicieron a la ley 843, donde se busca que la norma vaya a gravar a los excedentes reales de las. Perdón, se me ha cortado. Vamos a volver a compartir, por favor, ¿ya? Bien. Decíamos que esta modificación se ha incluido a partir de la ley 1606, que tenía por objetivo eh, que el entonces proceso de privatización, o llámese capitalización de las empresas públicas,
pueda tener un marco tributario uniforme con los países que estaban queriendo invertir en estas empresas, ¿no? Es decir, para no generar, para evitar generar la doble tributación. Si, por ejemplo, en nuestro país hubiese estado vigente al momento de la capitalización el impuesto a la renta presunta, no hubieran podido las empresas extranjeras acreditar el pago de ese impuesto como un impuesto a cuenta de sus impuestos a las utilidades. Entonces, esto hubiese generado una doble tributación internacional. Entonces, por eso es que se incluyó en nuestra normativa el impuesto a las utilidades y por eso es que se limitó a las utilidades obtenidas por las empresas, ¿no? No se amplió a otro tipo de ámbitos como es el impuesto a la renta de personas físicas. Como ustedes bien saben, en el año 2003 se planteó complementar la tributación sobre la renta con un impuesto aplicable a los salarios, ¿no? Un impuesto parecido al impuesto a la renta de personas físicas, pero que más bien estaba gravando los salarios a partir de lo que es el impuesto al valor agregado, o perdón, el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Pero ese impuesto no duró mucho, se tuvo que derogar, ¿no? Entonces, el impuesto a las utilidades de las empresas quedó como un impuesto directo. Es un instrumento de política fiscal porque es el primer impuesto que debería recaudar, es el que mayor recaudación debería tener en la economía boliviana y en la economía de cualquier país, porque es el que más permite reflejar la redistribución de ingresos. Ay, perdón, estoy con un problema de señal, me parece. ¿Se me escucha? En mi parte sí, licenciada, la escucho. Sí, lo que pasa es que estoy con problemitas de conexión, entonces se me ha cortado ya por una segunda oportunidad. A ver, vamos a tratar de que no vuelva a ocurrir, ¿ya? Bien, entonces les decía que es un instrumento de política fiscal porque este impuesto permite generar lo que se llama redistribución de ingresos. Se captura el porcentaje de mayores ingresos de las empresas y se permite al Estado que estos puedan financiar eh, servicios para la población que sean más accesibles, ¿no? Entonces, por eso es que se supone que este es el que mayor recaudación genera o debería generar para que se pueda redistribuir estos recursos a través de servicios que el Estado tiene que brindar a la población económicamente vulnerable, ¿no? ¿Qué grava entonces el impuesto a las utilidades? Grava básicamente la utilidad neta imponible de la empresa, quiere decir deduciendo de todos los ingresos los gastos indirectos y los costos directos y aquellos conceptos deducibles. Eh, también grava a las personas naturales y jurídicas cuando éstas están enviando ciertos conceptos al exterior como remesas. También grava a los profesionales independientes o a las personas que ejercen oficios independientes y también a partir de una presunción grava a la utilidad de aquellas empresas que realizan actividades parcialmente en Bolivia, ¿no? En el caso de las empresas, obviamente ya se sabe quiénes son, todas aquellas que están constituidas a partir de entidades comerciales, sociedades comerciales o empresas unipersonales. En caso de aquellos que hacen remesas al exterior,
los que pagan, por ejemplo, intereses por algún crédito que han obtenido de afuera, o en algún caso los que pagan todo aquel concepto que encierre la posibilidad de ser utilidad, ¿no? Están alcanzados por el impuesto a las utilidades tanto las empresas públicas como las empresas privadas. Hemos visto en la anterior clase que las empresas públicas tienen que tener el mismo tratamiento de una empresa privada porque no se pueden generar tratamientos distorsivos en la economía, ¿no? Por tanto, las empresas públicas van a pagar el impuesto a las utilidades en las mismas condiciones que pagaría una empresa privada, ¿no? También este impuesto alcanza a las empresas unipersonales, porque se entiende que las empresas unipersonales también están combinando elementos materiales e inmateriales para generar, obviamente, riqueza, ¿no? Para generar lucro. También están dentro del impuesto a las utilidades aquellos profesionales independientes, ¿no? Todas las personas que no tienen una relación laboral de dependencia, por tanto no tienen un salario fijo mensual, no marcan tarjeta y se permiten captar a su clientela, ¿no? Un profesional independiente escoge a su clientela, no es la clientela la que escoge al profesional necesariamente, ¿no? Como cuando uno está en relación de dependencia. Esa diferencia hace que el contribuyente, que es persona natural, que tiene un emprendimiento propio, pero a partir de una profesión independiente o de un oficio independiente, esté alcanzado el impuesto a las utilidades bajo un sistema de presunción, ¿no? Asimismo, nuevamente aquellos que remesen rentas al exterior y quienes realicen ventas parciales en Bolivia. Eh, Dentro de las, no digamos, dentro de las personas que no se encuentran alcanzadas por el impuesto a las utilidades porque no está dentro del objeto, tenemos al gobierno nacional, a los gobiernos municipales, por supuesto también a los gobiernos departamentales, pero siempre que estén realizando funciones propias de la actividad pública, ¿no? La semana pasada habíamos visto el caso de la policía boliviana cuando ellos dan el servicio de seguridad privada a las entidades financieras, a empresas, a industrias, y el mismo criterio que se aplica para el impuesto a las transacciones se aplica al IUE, ¿no? ¿Cuál había sido el criterio en esa oportunidad? Hemos dicho, a ver si se acuerdan. Andrea, ¿está por ahí? Sí, licenciada, buenas noches. Andreita, ¿cuál habíamos dicho que era el criterio para cobrar el impuesto a las transacciones a la policía? Mm, Alice, no participé en esa clase, mil disculpas. Pero tiene la presentación, pues. Sí, sí, no lo he podido revisar, Lice. Oh, muy mal. Sí, Lice, estoy un poco atrasada, pero lo voy a revisar en esta semana. Mil Bueno, en disculpas. todo caso, tienen que estar atentos, pues, ¿no? Porque no se olviden que la asistencia es requisito indispensable para la nota. Bien, Erika, Erika está por ahí. Erika Aruquipá.
No. Doctora, buenas noches. Creo que no está conectada. De todos modos, el día de hoy estoy llamando lista. Doctorita, buenas noches a todos. Oh, Karen, gracias. A ver, Nilda Ríos. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas, ¿cómo está Nilda? Buenas noches. Bueno, en el tema de la Policía Nacional nos había indicado que estos generan sus ingresos a través de los contratos que realizan con algunas instituciones privadas, como ser entidades bancarias, ¿no es cierto? Entonces, al generar, Buenas noches. también estarían sujetos ¿Me escucha? al impuesto a las transacciones. Pero ¿cuál era el criterio para diferenciar lo que hacía la seguridad privada pública de la seguridad privada que daba la policía a las entidades privadas? ¿Cuál es la diferencia? En realidad, al firmar un contrato administrativo. Perdón, Lice. Hemos dicho que la diferencia está en la finalidad de cada uno de los contratos, ¿no? Sí. Pero dentro de esta finalidad se establecen los recursos que van a percibir, ¿no es cierto? Si bien los policías tienen la obligación de resguardar, pero cuando firman un contrato administrativo con una entidad privada, ya perciben ingresos por un servicio que ofrecen. Muy bien. Primero están ofreciendo un servicio y segundo, de ese servicio están generando utilidad, lo que lo diferencia de las actividades propias de una institución pública. Buenas noches, doctora. Porque una institución pública, cuando cobra por el pequeño retraso. no puede cobrar más de lo que cuesta dar el servicio. Hoy nos toca ver. Entonces, bajo el mismo criterio, si ellos están generando utilidades, ¿no? si están generando excedentes, la semana pasada ya no están dentro de un marco, digamos, de servicio público, ¿no es cierto? Y obviamente, ya como están parte actuando de dentro de un ámbito empresarial. Inicial, ¿no? habíamos ¿Por visto qué? Porque el clasificaciones servicio que nos dan, ¿no? ya tiene un precio, Hoy ¿no es cierto? No están cobrando el costo, sino están cobrando el precio del servicio. El precio incluye todos los costos más su utilidad. De acuerdo ¿no es a cierto? la Entonces, clasificación que hemos bajo visto la ese semana criterio, si bien el gobierno nacional y los gobiernos municipales, más las entidades que forman el impuesto parte a de las estas utilidades de las instituciones, empresas no están alcanzadas por el impuesto a las utilidades, siempre siempre que se trate de los servicios propios de sus funciones, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, cuando uno va a obtener los un excedentes generados certificado, digamos ingresos, así, pero no cualquier tipo de ingresos, ¿no es cierto? Son ingresos de alguna institución, la institución me tiene que cobrar solamente lo que cuesta la emisión de ese certificado, y del cual no se pueden descargar más. aún. Si me cobran más y hay una utilidad encubierta dentro de ese costo, entonces ya esto debería ser facturado, es, ¿no? digamos, un Y impuesto además debería que, estar alcanzado por el impuesto a las utilidades, ¿no? O sea, desde esa perspectiva, todo lo que son empresas, por ejemplo, municipales, empresas diferencia del Estado o empresas algunas departamentales, están dentro del objeto del impuesto a las utilidades, ¿no? No están exentas de utilidades de las empresas. Solamente las instituciones descentralizadas o autárquicas del órgano ejecutivo o de los gobiernos municipales o de los gobiernos departamentales, ¿no? Pero siempre que estén prestando servicios públicos y que estén cobrando el costo de los servicios sin generar un excedente, ¿no? ¿Quiénes más están exentos? Las universidades públicas. ¿Por qué las universidades públicas están exentas del impuesto a las utilidades? Y esto está reflejado básicamente en
los estados financieros. porque perciben ingresos En del, general, o sea, en un la mayor porcentaje de parte de ingresos las por parte del legislaciones Estado. hablamos de un impuesto Muy a bien, las, porque ellos perciben lo que se llama no recursos de tanto a las utilidades, sino coparticipación, hablamos de un ¿no es impuesto a cierto? la renta. Pero El además, impuesto a la Claudia renta Zuleta está por ahí, es un también hay impuesto una más razón representativo específica. de lo que son las utilidades, tanto de Dice, personas comparto el naturales mismo criterio de mi como de compañera. sociedades Tengo entendido comerciales. porque es subvencionado por el Entonces, Estado. ya, cuando Pero nosotros ¿por qué el Estado subvenciona a las analizamos el impuesto a universidades las públicas? utilidades de Porque las podría no empresas hacerlo, que en está otros vigente en países no nuestro hay esa país, subvención. tenemos que Eh, aclarar que estamos Porque hablando de dice, una no de las generan utilidades formas las del universidades impuesto públicas. a Y la además, renta, que es licenciada, el impuesto a las utilidades creo que no aplicable es, a las empresas, ¿no? el Estado es su Este impuesto obligación, ha o sido es un derecho que tenemos los incluido en nuestra ciudadanos, legislación Sí, que el porque el Estado, Estado ha reconocido, a través de gracias, una está muy bien, el modificación, Estado una ha de las primeras reconocido modificaciones que se que hicieron la a la ley educación 43, debe ser accesible y donde que se es busca la que más la alta norma vaya función a del Estado. gravar Entonces, es a obligación los del Estado excedentes reales de el las financiar a las universidades a través de los recursos de coparticipación y las universidades van a autogestionarse con esos recursos, ¿no? Sin embargo, hay otras funciones que realizan las universidades, por ejemplo, dan se me ha cursos de cortado. posgrado, maestría. Vamos a volver a ¿Esos estarán compartir, por alcanzados por la favor, ¿ya? exención? Los cursos que da la universidad a nivel posgrado, diplomados, maestrías, Bien. están alcanzados Decíamos por que esta esta extensión del modificación se ha IUE. incluido a partir de la ley mm, 1606, que ah, tenía por licenciada, objetivo yo en mi eh, criterio creo que que no. el entonces Eh, proceso de sí están privatización alcanzados o por la el IUE porque cuando descapitalización de haces las un empresas diplomado sí estás públicas pagando de tú el servicio. pueda tener un Y entonces marco es por eso que también tributario te emiten una uniforme factura. con los países que estaban Evidente. queriendo invertir en Todo nuestro lo que país, es ¿no? Es decir, financiamiento vía para evitar generar la coparticipación doble tributación. alcanza Sí, por ejemplo, únicamente si lo hubiese que estado son vigente al niveles de momento de la pregrado, es decir, capitalización la del impuesto a la licenciatura. renta Por tanto, presunta, no hubieran las podido las empresas universidades sí están extranjeras alcanzadas por el IUE, el acreditar IVA el y el pago de ese ITE impuesto como respecto el de impuesto a otras cuenta de actividades sus que puedan impuestos a las generar para utilidades. también Entonces, financiarse. esto hubiese generado una doble Bien. tributación internacional. Entonces, por eso es que En se estos dos incluyó en casos, nuestra normativa el impuesto a las el utilidades Estado y por eso es que se reconoce limitó a las su utilidades exclusión a obtenidas través por de las la ley. empresas, ¿no? No se amplió a otro tipo Sin de embargo, ámbitos hay como es otros el impuesto a casos la en renta los de que personas físicas. el Estado establece la Como ustedes obligatoriedad bien saben, de en el las año entidades de 2003 demostrar su carácter se de planteó no complementar de que son la entidades no tributación lucrativas. sobre la renta con un impuesto Es el caso de aplicable a las los salarios, asociaciones, ¿no? Es un fundaciones impuesto e instituciones parecido sin al fines de impuesto a la lucro. renta de personas físicas, Por pero que más ejemplo, bien estaba grabando los nuestra salarios a fundación, partir de lo que es el impuesto al IDEA valor como centro agregado, de o perdón, el formación, régimen complementario al impuesto al valor agregado. no está alcanzado por Pero el ese impuesto a las impuesto utilidades, no duró mucho, se tuvo que derogar, pero ¿no? ha Entonces, tenido que el impuesto a las solicitar su utilidades de las exención empresas quedó al como Servicio de Impuestos un impuesto Nacionales, quien le ha directo, dado este carácter de no es lucrativo un instrumento de política fiscal porque es mediante el una primer resolución administrativa. impuesto que debería recaudar, es el que mayor recaudación debería tener en la El economía requisito para boliviana hacer, y en la economía de cualquier país, porque para es el que tener, más digamos, permite el beneficio de la exención dentro de las entidades sin fines de reflejar lucro, asociaciones, fundaciones u la otras instituciones sin redistribución fines de de ingresos. lucro, además de haber formalizado la exención, es estar constituidas sin objetivos lucrativos, pero además establecer en sus documentos de constitución que no van a distribuir, no van a distribuir ingresos y no van a distribuir sus bienes entre sus socios, ¿no? Si es que llegase a ¿Se me escucha? desaparecer la fundación, tiene que
En mi parte sí, No licenciada, le vamos a decir escucho. liquidar sus bienes, pero tiene que Sí, lo transferir que sus pasa es que bienes a estoy con entidades problemitas sin fines de de lucro conexión. ¿no? No puede Entonces, se me ha distribuir cortado ya por un ni rato. directa ni indirectamente Ahí vamos ingresos, a tratar de utilidades que entre sus no vuelva a respectivos ocurrir, socios. ¿ya? Bien, entonces les decía que es un instrumento de política Otro, fiscal porque este impuesto permite generar lo que se Otro llama hecho que está redistribución de exento ingresos. del impuesto a las Se utilidades captura de las el empresas es el porcentaje pago de de intereses mayores ingresos a de los las organismos empresas y se internacionales permite cuando al estos nos Estado han que estos otorgado puedan créditos, financiar siempre que servicios estos créditos para la hubieran población, que estado sean más aprobados accesibles, ¿no? por la Entonces, por eso Asamblea es que se supone Legislativa que este es Plurinacional. el que mayor recaudación Por ejemplo, genera, el o famoso debería crédito del generar, Fondo Monetario para que se pueda Internacional. ¿Tiene redistribuir estos intereses? recursos a través de servicios que el Estado tiene que brindar a la población económicamente vulnerable, ¿no? ¿Qué grava entonces el impuesto a las Mayra, ¿está por utilidades? ahí? Grava básicamente la utilidad neta imponible de la empresa, quiere decir, deduciendo de todos los ingresos Sí, los tienen gastos intereses, pero los gastos indirectos ¿Estos y los intereses costos van a pagar directos IUE o y no? aquellos conceptos deducibles. También grava a las personas naturales y jurídicas cuando éstas están enviando ciertos conceptos al exterior como remesas. También grava a los profesionales independientes o a las personas que ejercen oficios independientes. Y también, a partir de una presunción, grava a la utilidad de aquellas empresas que realizan actividades parcialmente en Bolivia, ¿no? En el caso de las empresas, Vilma, obviamente ¿está ya por se ahí? sabe quiénes son, todas aquellas que están constituidas a partir de entidades Buenas comerciales, noches. sociedades Buenas noches, comerciales o doctora. empresas Sí, sí, estoy acá. unipersonales. A ver, pregunta, En caso de el aquellos crédito que este hacen famoso por el remesas al que todo el mundo exterior, se ha peleado, los que pagan, va a generar por ejemplo, intereses, estamos de por algún acuerdo. crédito que han obtenido de ¿Esos fuera, intereses que hay que pagar o están en algún caso alcanzados o los no están que pagan alcanzados por el todo impuesto aquel a las concepto que utilidades? encierre la posibilidad de ser Mi usura, opinión, ¿no? doctora, no están alcanzados por el IUE. Están alcanzados por el impuesto a las utilidades, tanto las empresas públicas como las Porque no van a empresas generar privadas. no es para Hemos ninguna visto en la inversión. anterior clase que las Ese dinero empresas está públicas destinado tienen para que bonos. tener el mismo tratamiento de una empresa ¿Ya? privada porque no se pueden generar tratamientos distorsivos en la economía, ¿no? Por tanto, las empresas públicas van a pagar Gladys, el ¿está por impuesto a ahí? las utilidades en las mismas condiciones que pagaría una empresa privada, ¿no? También Buenas este noches, doctora. impuesto alcanza a las empresas Gladys, querida, ¿tú unipersonales, qué opinas? Ese crédito porque del se Fondo entiende que Monetario las Internacional empresas que no ha sido unipersonales aprobado por la también Asamblea va a están generar generando intereses elementos materiales y e esos inmateriales intereses van a estar para alcanzados por el generar, IUE o no? obviamente, riqueza, ¿no? Para generar lucro. Bueno, También licenciada, están yo pienso que no, dentro del impuesto porque a las como ahí dice utilidades que no están aquellos alcanzados profesionales los intereses ganados independientes, por ¿no? Todas las organismos personas que internacionales. no tienen una relación laboral de dependencia, por tanto no tienen un Por salario eso, fijo doctora. mensual, no marcan tarjeta A ver, y se permiten todas las captar a su exenciones siempre se clientela, ¿no? aprueban por ley, Un no se pueden profesional aprobar por independiente otro escoge a su clientela, mecanismo, no es la ¿ya? clientela la que escoge al profesional. Por lo ¿no? general, los Como contratos de cuando uno crédito está que en asume el relación de Estado, dependencia. cualquier crédito, tiene que ser aprobado por ley, porque está comprometiendo nuestros recursos, ¿no ve? En el caso del crédito del Fondo Esa Monetario diferencia Internacional, hace ¿ha que sido aprobado por ley o no? contribuyente, que es persona natural, que tiene un emprendimiento propio, pero a partir de una profesión independiente, de un No, oficio licenciada. independiente, No ha sido esté aprobado por ley. alcanzado el impuesto a las Por utilidades tanto, bajo la esta exención presunción, tampoco ha sido aprobada, ¿no ve? Asimismo, nuevamente aquellos que remesen rentas al exterior y quienes realicen ventas parciales en Porque Bolivia. normalmente en el contrato de crédito hay una cláusula que dice
los intereses que va a devengar este crédito están exentos de los impuestos directos, indirectos, dentro de las personas que no se encuentran alcanzadas por el impuesto. Una cláusula que se pone a todos estos créditos. Y es más, muchas veces las mismas leyes establecen esta previsión, porque toda exención se aprueba con ley, no puede haber otro mecanismo para aprobar una exención. En este caso, funciones propias de la actividad pública. No se ha aprobado por ley el crédito, por tanto, tampoco se ha aprobado por ley la exención. Cuando ellos, en consecuencia, el impuesto que va a devengar el pago de intereses o la remesa de industrias, recursos al exterior, sí está alcanzado por el impuesto a las utilidades de las empresas. Por la exención alcanza a los intereses generados por organismos internacionales de crédito e instituciones oficiales extranjeras cuyos convenios hayan sido ratificados por el Honorable Congreso Nacional, lo que hoy es la Asamblea Legislativa Plurinacional. En consecuencia, vamos a pagar IUE por esos intereses. Andreita, ¿cuál habíamos dicho que era el ¿Se entendió o no? Para cobrar el impuesto a las transacciones a la policía? ¿Quedó clara la explicación o todavía? Alicia, no participé en esa clase, mil disculpas. Sí, doctora. Bien, pero tiene la Dice, presentación. ¿podría volver a explicar, por favor, la No parte le de los puedo intereses? No me quedó muy claro. Ya. Muy mal. A ver, el Código Tributario Estoy un poco atrasada, nos pero lo voy a dice revisar que en las esta semana. exenciones, bueno, en todo caso, solamente tienen se que aprueban por estar ley. atentos, pues, ¿no? Porque no se olviden que la asistencia es requisito indispensable para no voy a leer el artículo. Bien, Erika. Erika, ¿está por ahí? Erika Aruquipá. Dice, solo la ley puede otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. ¿Ya? No. Doctora, buenas Entonces, noches. lo Creo que que nos no está está conectada. diciendo De es todos que modos, el día de hoy estoy solamente a llamando través de lista. la ley Doctorita, se buenas puede noches a todos. dar una exención. Karin, gracias. Luego el Avenida 19 dice, Ríos. exenciones la dispensa de la obligación tributaria material Licenciada, establecida ¿cómo está? Buenas expresamente por noches. ley. Buenas, ¿cómo está? La ley que Buenas establece exenciones deberá Bueno, en el especificar tema de la Policía las Nacional nos había condiciones indicado y que requisitos estos exigidos generan para su sus procedencia. Quiere decir ingresos a través de que los contratos que solamente a realizan con través de algunas la ley se instituciones puede privadas, aprobar como una ser entidades exención. bancarias, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, al generar Ya. Licenciado, una camiones serían consulta. sujetos En el a- ejemplo que usted al nos impuesto a las menciona transacciones. Sí. del banco, en Pero este ¿cuál caso, era el ¿quién tendría que criterio pagar? para Porque el banco es el diferenciar que lo se que está hacía la beneficiando, ¿no? De los intereses, seguridad el banco privada extranjero. pública de la seguridad privada que daba sí, así es, claro. La policía a las Y en entidades este caso, el privadas. que debería pagar es el IWE, es el banco. ¿Cuál es la diferencia? Es el banco. En realidad, al firmar un Ya, contrato, muchas gracias, licenciada. un contrato administrativo. En realidad, Perdón, Lice. el pago de remesas la al diferencia exterior está en la finalidad de cada supone uno de los contratos, ¿no? que estamos cobrando el porcentaje Pero establecido dentro de esta finalidad se establecen presuntamente los por el que Estado van a de percibir, utilidad que está ¿no es cierto? generando la empresa Si a la que bien le estamos pagando. los Por eso es policías que se hace tienen la la retención y se hace el obligación pago. de resguardar, ¿Mm? pero cuando firman un contrato administrativo Evidentemente, cuando con nosotros una pagamos entidad privada, intereses, estos ya intereses perciben ingresos van a por un beneficiar servicio a que la presta. entidad que me está prestando el dinero, es como su Muy bien. ganancia, es como Primero su están utilidad, ofreciendo ¿no un ve? servicio y segundo, de ese servicio Cuando están el generando Estado se utilidad, presta, lo que lo diferencia de las actividades siempre propias tiene de que una haber una institución ley que pública. apruebe ese Ah, crédito. sí.
Porque además Porque en la una ley que se institución aprueba el pública, crédito cuando también se exacto. aprueba la exención. no puede cobrar más de lo En que el caso de cuesta dar este el crédito del servicio. Fondo Monetario Internacional, Entonces, no ha habido bajo el mismo criterio una ley que ellos están apruebe ese generando crédito, utilidades, pero ya estamos pagando sí están intereses. generando Estos excedentes, intereses ya no están no dentro están de un alcanzados marco, por la exención digamos, porque de no hay una ley que servicio apruebe público, esa ¿no es exención. cierto? Ya están actuando dentro de un ¿Se entiende? ámbito empresarial, Sí, sí, ¿no? licenciada. Gracias. ¿Por qué? Porque Ahora sí. el servicio que ellos dan Bien, ya tiene un entonces precio, hay dos ¿no es cierto? No maneras están en que cobrando el el impuesto costo, a las sino están cobrando el utilidades va a precio del establecer servicio. las El alícuotas, ¿no? precio Una incluye es la todos los alícuota costos real, más su utilidad, ¿no es cierto? Entonces, donde se bajo ese permite criterio, a las si empresas bien el gobierno presentar nacional, sus los estados gobiernos financieros municipales, reales, más es las decir, cuál ha sido la entidades que situación de la forman empresa en parte de una estas determinada instituciones, gestión, no que están la gestión alcanzadas por el va a impuesto a las tener 12 utilidades, meses, es siempre decir, lo que que dure se un trate periodo de de un los año, ¿no? servicios propios de sus funciones, ¿no es En cierto? general, Quiero estas decir empresas que, por públicas, ejemplo, privadas o cuando uno va a unipersonales van a obtener pagar un sobre utilidades netas. certificado, ¿Qué quiere digamos decir? así, Van a presentar el resultado de su de gestión alguna expresado institución, en sus estados la financieros. institución me tiene que En los cobrar estados financieros solamente se lo que mostrará cuesta la la situación de emisión la de ese empresa, es decir, si certificado, la no me empresa pueden cobrar tiene más. Si me utilidades o tiene cobran pérdidas, más si y la hay una empresa utilidad tiene encubierta dentro de ese costo, entonces ya tiene esto muchas debería ser deudas, si la empresa ha facturado, ¿no? invertido, Y si la además empresa, debería por estar ejemplo, alcanzado por está el impuesto a en las riesgo de utilidades. quiebra Entonces, o desde esa perspectiva, en todo iliquidez, lo que todo eso son se va a reflejar en los empresas, por estados ejemplo, financieros. municipales, empresas Entonces, en los estados financieros va a poner la del empresa Estado cuánto ha o empresas gastado algunas en materia departamentales prima, están en dentro del objeto insumos, del cuánto impuesto a ha las gastado utilidades, en ¿no? No pago de están sueldos y exentas a salarios, en previsiones, en solamente las provisiones. instituciones Y por último, ¿cuáles descentralizadas han o sido sus autárquicas del órgano gastos ejecutivo indirectos o en de los sentido gobiernos de, por municipales ejemplo, o de si los tiene gobiernos contador, si departamentales, tiene ¿no? abogado, Pero si de siempre que pronto estén ha prestando servicios tenido que públicos y que financiar algún estén cobrando proceso, algún el costo de procedimiento los de servicios sin obtención de generar un licencias, esas cosas, excedente. ¿no? Entonces, ¿Quiénes más están en exentos? función de Las ese resultado, universidades públicas. ¿Por qué las universidades estas empresas públicas van a están pagar exentas del impuesto a 25% las sobre un utilidades? estado financiero real, ¿no es cierto? Por eso es que Porque la perciben norma ingresos le da a un estos porcentaje de ingresos por parte contribuyentes del Estado. más o menos Muy bien, porque 120 ellos días, perciben lo que que es se un llama plazo recursos de razonable, coparticipación, para que se ¿no es puedan cierto? presentar Pero estos estados además, financieros y en Claudia algunos Zuleta está casos por ahí, también hay auditados, una ¿no? razón ¿Para específica. qué? Para que se pueda pagar sobre una base Dice, real. comparto Al el principio mismo de la criterio de mi exposición les había compañera. dicho Tengo que entendido cuando se porque ha es subvencionado planteado por esta el Estado. modificación, ¿Ya? se Pero la ¿por ha qué el Estado planteado porque subvenciona a las estas empresas universidades que públicas? iban a Porque podría no hacerlo, en otros países no hay esa invertir, si subvención. ustedes quieren, en las empresas Eh, capitalizadas, porque dice, no no tengan que generan pagar utilidades dos las universidades veces. públicas. Y Y además, esto licenciada, se debe a que eh, básicamente creo el impuesto a que las no es, utilidades de las empresas el Estado es su está, obligación o es un derecho que para tenemos nuestro los país, se ciudadanos. basa en el principio Sí, Que el porque el de Estado, Estado ha fuente. ¿Qué quiere reconocido, decir gracias, esto? está muy bien, Que el van a Estado ha pagar reconocido utilidades que la todas aquellas educación que hayan debe sido ser generadas accesible por y que bienes es la más situados o alta colocados función en del nuestro Estado. territorio. Entonces, es obligación del La Estado empresa, el digamos, Entel, financiar que en a su las momento fue universidades a través de capitalizada, los creo, por recursos de una empresa italiana, la coparticipación empresa italiana trajo y su las dinero, universidades invirtió, van a y gracias a esa inversión autogestionarse con generó esos recursos, utilidades. ¿no? Esas Sin utilidades se embargo, generaron no por hay el dinero, sino otras por funciones que la realizan las actividad que universidades, por tenía ejemplo, dan domicilio cursos de en Bolivia, por posgrado, tanto tenía maestría. que haber pagado ¿Esos en estarán Bolivia. alcanzados por la exención? Sin embargo, en Europa se sigue el principio de renta mundial, que quiere decir que los contribuyentes Los cursos que pagan da la universidad sus a nivel impuestos según su posgrado, nacionalidad diplomados, o maestrías, domicilio. ¿están Todas las alcanzados por personas esta que tengan exención del IUE? básicamente un año de residencia en un país europeo están alcanzadas licenciada, por estos yo en mi impuestos, criterio ¿no? creo que En no. general, el impuesto a la renta es Sí están aplicable alcanzados por el IUE porque cuando por haces un todas diplomado sí las estás pagando de tú el servicio. ganancias que se han generado Entonces es por eso que también en te emiten un una país factura. determinado. Por ejemplo, en España, Evidente. todos aquellos Todo bolivianos lo que ya que están es trabajando 2, 3 años en financiamiento vía España están pagando los coparticipación impuestos en España, ¿no?
y no están pagando los impuestos en Bolivia porque el principio que rige en Europa es decir, la licenciatura, por tanto, ¿no? Entonces, les decía, ¿para qué se ha establecido esta forma de tributación? Para que estas empresas que venían de Europa, principalmente de Estados Unidos, cuando inviertan en Bolivia no tengan que pagar 25% aquí o una renta en estos dos casos, y por otro lado en sus países 30-35%. El Estado reconoce el mismo concepto, ¿no? Y que lo que habían pagado por impuestos a las utilidades en Bolivia puedan acreditarlo como deducible en sus respectivos países, ¿no? El Estado entonces, por esto es que las entidades porcentaje es 25%, porque además era más o menos un estándar en esa época, y el periodo es anual al cierre del ejercicio, ¿no? Y además se les otorga 120 días para hacer los cierres, para hacer las auditorías correspondientes. Por ejemplo, hasta ahí, ¿se ha entendido? ¿Alguna duda? Idea como centro de formación, no está alcanzado por el impuesto a las utilidades, pero ha tenido que solicitar su exención. Gladys, ¿se me ha entendido? Impuestos nacionales, quien le ha dado este carácter de no operativo. Sí, doctora. Mediante una resolución administrativa. Entonces, la base de cálculo del impuesto a las utilidades está compuesta de la siguiente forma, o de la siguiente manera. Tener, digamos, el beneficio de la exención. Tenemos la totalidad de ingresos, es decir, todo lo que en un año ha podido contabilizar, además de haber formalizado la exención, y ahí se va a reducir el costo de las ventas o los servicios prestados lucrativos, ¿no? Pero además establecer la utilidad bruta, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto me cuesta producir un bien? No van a distribuir, me cuesta comercializar un bien, no cuánto me cuesta transportar el bien, todos y no van a distribuir sus bienes entre sus socios. Una vez que se han deducido esos costos, se van a deducir además los gastos para obtener y mantener la fuente de ingresos, ¿no? ¿Qué tipo de gastos? No sé, pues pueden ser intereses por créditos o pueden ser sin fines de lucro también, ¿no? Alquileres o pueden ser pago de regalías, pago de licencias. Y a eso se le va a deducir aquellos conceptos que la ley me permite descontar. ¿Cuáles? Empresas es el pago depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores, de síndicos, de todo lo que es la directiva empresarial. Siempre que algunos gastos de movilidad, viáticos y similares que se prestan al personal y obviamente tienen que estar justificados. Y, por ejemplo, con los documentos Fondo Monetario Internacional respaldatorios y además los aguinaldos y otras bonificaciones que estén contempladas en las leyes sociales. Una vez que se ha deducido esos conceptos, se va a llegar a lo que se denomina utilidad neta imponible, ¿no? Y de esta manera, básicamente, están diseñados los formularios de declaración de pago del IUE. Estos intereses van a lo que está haciendo este formulario es más o menos es un estado financiero resumido, donde tenemos prácticamente la estructura contable de la empresa a partir de la cual se va a cobrar el impuesto a las utilidades. ¿Hasta ahí se entiende? Andrea. ¿Dudas por ahí? Andrea. Bien. Terminando esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ok, Vilma, entonces, por una parte tenemos la utilidad real, ¿no?
Buenas noches. Por otra parte, mantenemos doctora. el criterio Sí, de sí, utilidad es presunta. A ver, ¿Para pregunta, quiénes? el crédito Para ese los famoso porque todo el profesionales mundo se ha peleado, va a independientes o generar aquellas intereses, personas que estamos de ejercen acuerdo. oficios Esos independientes, intereses que ¿no? hay que pagar, ¿están Por ejemplo, alcanzados o no aquel están pintor alcanzados que por el pone su impuesto a las empresita, o utilidades? no tanto su empresa, sino que Mi empieza a opinión, trabajar doctora, no están alcanzados por el formalmente IVA. para en su actividad, ¿no? Por Entonces, ¿Por qué no ¿cómo van es a que tener estas personas tienen que ninguna, pagar el impuesto a las ninguna, utilidades de no las es para empresas? ninguna inversión? Ese dinero Estas está destinado personas para bonos. declaran la totalidad de sus ya, ingresos obtenidos en este periodo, 12 meses, un año, ¿no? Y la ley establece la presunción de está que por el ahí. 50% de todos sus ingresos constituyen su utilidad, Buenas ¿no? noches, doctora. Obviamente después de haber Gladys, deducido querida, el ¿tú qué impuesto al opinas? valor agregado. Ese crédito del Fondo Monetario Entonces, Internacional que no ha sido aprobado por la los Asamblea, va a generar profesionales intereses, independientes y o esos los que intereses tienen van a estar oficios alcanzados por el independientes van IVE a o no. pagar la misma alícuota, que es el Mm, 25%, pero sobre la Bueno, mitad licenciada, yo de pienso todos que los no, ingresos que hayan porque obtenido como ahí en dice el que no periodo, están alcanzados, ¿no? los intereses Por eso es están que por el cálculo organismos internacionales. final sale como 12.5. Por eso, Entonces, doctora. ¿cuál es la diferencia de estas A ver, personas que van a pagar bajo un régimen todas de las presunción? exenciones siempre se aprueban por ley. A estas No personas se que van a pueden pagar aprobar bajo por un otro régimen de presunción, mecanismo, no ¿ya? se les obliga a llevar estados Por lo financieros, general, ¿no? los Libros contratos de contables. crédito que asume el Estado, Sí cualquier tienen que crédito, tener un resumen de tiene que libros ser de compras aprobado y por ventas ley, IVA, pero no porque van a está tener, por comprometiendo ejemplo, nuestros un recursos, ¿no ve? inventario, no van a tener libro mayor, no van a En el tener caso del crédito del Fondo Monetario Internacional, ¿ha estados sido aprobado financieros por como ley o tal, no? ¿no es cierto? Lo que van a tener es simplemente un estado resumido que se va a presentar a partir de las facturas de compras y ventas de este profesional licenciada. independiente. ¿Qué quiero decir? No ha sido El aprobado por ley. profesional independiente Por simplemente tanto, la tiene exención como tampoco ha sido resumen todo aprobada, lo que ha facturado ¿no ve? durante el periodo, todo lo que ha comprado durante el periodo y todo lo que Porque ha normalmente en el pagado contrato de como crédito impuesto hay al una valor cláusula agregado. que dice Entonces, los intereses que va a devengar deduciendo este esos crédito están conceptos, él va a exentos de pagar los impuestos sobre la directos, utilidad indirectos, bruta, etcétera, ¿no? digamos Esa es así, una, o sobre el ingreso una bruto que ha cláusula tenido que se pone a todos en el estos periodo, créditos. Y es más, muchas veces las mismas considerando que el leyes establecen esta 50% de este previsión, ingreso porque toda es exención se aprueba con ley, no puede haber utilidad otro mecanismo bajo para aprobar una presunción exención. legal. En este ¿Quiénes caso, están alcanzados básicamente por no se ha por aprobado este por ley el tratamiento? crédito, Todos por aquellos que tanto, ejercen tampoco se ha profesionales aprobado por ley independientes, la abogados, exención. auditores, economistas, En consecuencia, el arquitectos, ingenieros, impuesto pero que va a además devengar están dentro de el este pago de tratamiento los intereses o la notarios de fe remesa de pública, los oficiales de recursos al registro exterior, sí civil, está alcanzado los por el impuesto a las comisionistas, ¿no? utilidades de las empresas. Los La factores son exención aquellos alcanza a los que intereses ejercen a nombre generados por de una organismos empresa, internacionales o de los crédito o corredores de instituciones comercio, ¿no? oficiales Los, extranjeras los que cuyos tienen sus convenios hayan sucursales, sido agencias, ratificados por el Honorable Congreso representantes, Nacional, lo que hoy es distribuidores la de ellos, Asamblea ¿no? Legislativa Plurinacional. ¿Se entiende? En consecuencia, vamos a pagar IUE por esos intereses. Sí, doctora. ¿Se entendió o no? Bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Primero, en los ¿Quedó clara la canales explicación normalmente o en o los medios de todavía? difusión, canales, radios, básicamente, Sí, doctora. el personal, Dice, ¿podría volver a explicar, por favor, la fotógrafos, parte de los los intereses? No me quedó muy claro. presentadores, las Ya. modelos, A ver, el Código Tributario nos dice que las exenciones solamente se aprueban por ley. productores de los programas firman unos Voy a leer el contratos artículo. civiles a través de los cuales ellos facturan al medio de comunicación
por los ingresos que el medio de comunicación les paga periódicamente, vale decir, les pagan un sueldo, pero ellos mensualmente solo la ley puede facturan por ese salario. otorgar y suprimir ¿Este tratamiento es exenciones, correcto o no es reducciones o correcto? beneficios. ¿Ya? Entonces, lo que nos está diciendo es que solamente a través de la ley se puede dar una exención, ¿no? Luego el 19 dice, exención es la dispensa de la obligación tributaria material establecida expresamente por ¿Se ha entendido la pregunta? la ley que establece exenciones deberá especificar las condiciones y requisitos exigidos para su No, doctora, por favor, ¿podría volver a que repetir la pregunta? solamente a través de la ley se puede En todos los aprobar medios de una comunicación exención. social, radios y ¿Ya? canales de televisión, a todos los que Licenciado, una trabajan consulta. en esos En el medios, ejemplo que usted personal, nos menciona presentadores, del camarógrafos, banco, en este iluminadores, caso, ¿quién tendría modelos, que todas las pagar? personas Porque que el banco trabajan es el que ahí, se está beneficiando, ¿no? reciben De un los sueldo intereses, mensual, el ¿no? De banco todo lo que se extranjero. genera por publicidad, ¿no? Sí, Pero el así es, canal les claro. hace un contrato Y en este y caso, el les que debería obliga a que pagar ellos es facturen el IWE, es el como banco. profesionales independientes. Es Entonces el ellos banco. sacan su NIT Ah, y ya, facturan ya. todos Muchas los gracias, licenciado. meses lo que el canal En realidad, les paga por sus servicios. el pago de Y remesas al obviamente estas exterior personas están alcanzadas por el impuesto a las supone utilidades de las empresas. que estamos ¿Este cobrando tratamiento es el correcto o no? porcentaje Ahora, ¿se entendió o no? establecido presuntamente por el Estado de utilidad que está generando la empresa a la que le estamos pagando. ¿Se me entendió la Por eso es que pregunta? se hace la retención y se hace el pago. ¿Mm? Evidentemente, cuando nosotros pagamos intereses, estos intereses van a Stephanie, beneficiar ¿me entendió la a pregunta? la entidad que me está prestando el Sí, dinero, es como su doctora. ganancia, Buenas es como su noches. utilidad. Hola, Stephanie. A ver, denle una vueltita, a ver qué me dice. Cuando el Estado se Bueno, presta, respondiendo a su pregunta, yo creo siempre que tiene sí que es haber una correcto ley este que apruebe tratamiento ese crédito, porque porque además en la ley estos que se aprueba el crédito también se trabajadores aprueba del la servicio exención. de televisión, En el como caso usted de dice, este crédito del prestan Fondo sus Monetario diferentes Internacional, servicios. no ha habido Entonces, una ley yo que creo que apruebe ese es lo crédito, correcto que pero el ya canal estamos pida pagando intereses. factura, porque también Estos el intereses canal no están va a alcanzados por deducir la o va a exención declarar porque estas no hay facturas una a su ley que favor. apruebe esa Pienso, doctora, o exención. no sé. ¿Ya? ¿Se entiende? Gracias, Sí, Stephanie. sí, licenciada. Gracias. A ver, Ahora sí. Bien. Entonces, hay dos maneras Margarita, en que ¿qué el opinas? impuesto a las utilidades va a establecer las alícuotas, ¿no? Una es la Buenas alícuota noches, doctora. real, Hola, Sí, Margarita. evidentemente, donde respondiendo se a su pregunta, permite a las sí, empresas ellos presentar sus estados hacen como tipo financieros reales, es consultorías y decir, cuál ha sido entonces la depende situación de del la empresa en contrato, una ¿no? Como está determinada gestión. estipulado. Que la gestión Generalmente a va a veces tener piden 12 el meses, contrato de que o es decir, lo que generen, dure un o mejor periodo de un dicho, año, ¿no? de que generen la En factura, general, pero estas hacen, empresas públicas, declaran el privadas o formulario unipersonales 605. van a pagar Depende sobre del contrato. utilidades netas. ¿Qué ¿Qué quiere decir? opinaría, doctora? Van a presentar el resultado de su Ya. gestión expresado Ahora, en sus está bien estados que ellos financieros. facturen, En los estados financieros se mostrará la situación porque de la están empresa, ellos es en una decir, si especie la de empresa nivel de tiene dependencia. Muchos de utilidades ellos, o tiene por pérdidas, ejemplo, si la no empresa, pueden trabajar en tiene, otros canales, solamente están tiene obligados a muchas trabajar deudas, si la en el empresa ha canal que les ha invertido, hecho el si contrato. la empresa, por ejemplo, está en riesgo de quiebra o en Sí, doctora, yo pienso liquidez, todo eso se va a que sí, reflejar en como el le estado digo, yo creo financiero. que depende del contrato, porque en el Entonces, en los contrato se estados financieros estipula va a de poner la que empresa si cuánto ha tiene que gastado genere, en materia que tiene que prima, generar en factura. insumos, Entonces, cuánto ha ahí es gastado donde en pago de sueldos y el salarios, en periodista previsiones, en que está provisiones. prestando sus servicios Y por último, ¿cuáles han sido genera sus su factura, o sea, como haría como tipo gastos consultoría. indirectos en sentido de, por ejemplo, si tiene contador, si tiene abogado? Ya. ¿Alguien más Si de por ahí? pronto ha Sí, adelante. tenido que financiar Otra algún respuesta proceso, también, algún bueno, procedimiento si estos de están obtención de mediante licencias, esas contrato cosas, ¿no? con el canal, Entonces, mediante un contrato civil que usted mencionaba, en función de ese bueno, ahí se resultado, estipulan varios puntos, ¿no?
estas Entonces empresas van a no creo pagar que estén, 25% como está sobre de por medio de un estado contrato, financiero tal vez no sea real, ¿no es obligatorio cierto? Por emitir eso esta es que factura por parte de la los norma trabajadores. le da a estos En general sí es contribuyentes obligatorio y en más o general menos este es un 120 tratamiento días, que distorsivo. es un plazo De hecho, razonable, muchas empresas para hacen que lo se mismo, puedan ¿no? O sea, presentar contratan, estos por estados ejemplo, un financieros y en abogado, algunos casos un contador auditarlos, y ¿no? ¿Para qué? estas Para personas que se trabajan pueda en un pagar nivel de sobre una base dependencia. real. ¿Por qué Al hacen este principio de la tipo de exposición les había tratamiento? dicho Para evitar pago de que cuando se ha beneficios planteado sociales, esta para evitar problemas modificación, laborales, para evitar se tener que la ha atender a planteado los porque trabajadores, estas empresas por ejemplo, iban a en etapa de invertir, embarazo. si ustedes quieren, en las empresas Entonces, capitalizadas, ese tipo no de tengan que pagar tratamientos dos no veces. son los correctos. Y esto ¿no? se debe a que ¿Por básicamente qué? el impuesto a las Porque utilidades de las estas empresas personas están en una está relación directa de para dependencia. nuestro país se Tienen basa un en el horario, principio tienen de obligaciones, fuente. ¿Qué quiere tienen decir esto? exclusividad. Que van a Es pagar más, a veces utilidades firman cláusulas de todas aquellas que confidencialidad. hayan sido generadas por bienes No situados están o dentro del colocados concepto en de lo nuestro que territorio. significa ser un La profesional empresa, digamos, independiente. Hemos Entel, dicho un profesional que en su independiente, momento abre su fue oficina, capitalizada, escoge creo que una clientes, empresa ¿no? italiana, la empresa Y no italiana tiene sacó un su solo dinero, cliente, tiene invirtió, varios, ¿no? y Puede gracias a esa darse el lujo de inversión trabajar generó para varias utilidades. Esas personas. utilidades se generaron no ¿Por por qué? el Porque es dinero, sino independiente, por ¿no es cierto? Él establece la su horario, actividad por que supuesto, tenía también domicilio establecerá en su Bolivia, por metodología de tanto tenía que haber trabajo, pagado sus en Bolivia. costos, sus gastos. Sin embargo, en Mientras que un Europa profesional de esta área se pues sigue no el tiene la principio posibilidad de de escoger. renta Por mundial, ejemplo, en que el quiere IVA, ¿qué decir se que podría los descontar este contribuyentes profesional pagan de sus impuestos según su reportero, digamos? nacionalidad o domicilio. ¿Qué podría Todas las descargarse en personas el que impuesto tengan al valor agregado? básicamente un año de residencia en un país europeo están alcanzadas por estos impuestos, ¿no? En general, el impuesto a la renta es aplicable por todas las ganancias que se han generado en Servicios de un telefonía, país determinado. Por ejemplo, en España, todos aquellos servicios bolivianos que ya básicos. están trabajando 2, 3 No, años no puede en servicios España básicos ni de están pagando los telefonía. impuestos en España, ¿no? Y ¿Por no qué? están pagando los impuestos en Bolivia Servicio porque de el telefonía o principio que servicios rige en básicos Europa es corresponde, el digamos, a su principio de hogar. renta mundial, ¿no? No está Entonces, les vinculado decía, con la ¿para qué actividad se que él ha está realizando establecido en esta forma otro de lugar tributación? Para que de su estas trabajo. empresas que venían de Europa principalmente, de Estados Unidos, cuando inviertan en Bolivia no tengan que pagar 25% aquí o una renta presunta, y por otro lado en sus países 30, A lo 35%, mucho se podrá etcétera, descargar, por ejemplo, el alguna mismo actividad de concepto, ¿no? Y que capacitación. lo que habían pagado por impuestos a las utilidades en Bolivia, Hoy en día se puedan podrá descargar, acreditarlo digamos, como todos los deducible gastos que en habrá sus podido hacer respectivos en países, medidas ¿no? de bioseguridad, Entonces, por esto es que medicamentos, esas cosas, ¿no? Pero el normalmente porcentaje no es se puede. 25%, porque además era más o menos un Servicios no estándar va a en poder esa porque época. tiene unos servicios que Y paga en su el casa que periodo no es le anual al permiten cierre del acreditarse ejercicio, ¿no? en Y su además se les otorga actividad 120 días profesional. para hacer los cierres, para hacer las auditorías Entonces, correspondientes. Hasta ahí, ¿se ha tiene entendido? muy ¿Alguna pocos duda? conceptos que se puede descargar porque la mayor parte de sus gastos son gastos personales de este profesional y su familia. Por tanto, esta forma de contratación que no solamente es propia de los canales de televisión, sino de muchas Gladys, empresas, ¿se me ha entendido? está distorsionando no solo el sistema tributario, sino también el Sí, sistema doctora. laboral, ¿no? Ok. En ese sentido, Entonces, lo lógico, lo correcto la sería base de que estas cálculo del personas impuesto a las sean utilidades está contratadas compuesta de ya la por siguiente último, no sé, forma, pues o como de la siguiente manera. consultores, que se les deduzca el IUE y el Tenemos IT, la totalidad de pero ingresos, no es decir, todo lo que necesariamente en que un tengan que año emitir ha factura. podido ¿Por qué lo hace así la empresa? Porque esa contabilizar factura tu se la empresa va a como poder ingresos, descargar. Es decir, a costa del y ahí trabajador está se, creándose crédito se fiscal, va a reducir ¿no? el costo de las ventas o los servicios prestados, ¿no? Licenciada, Ahí una vamos a consulta. obtener Una De la entidad utilidad privada bruta. ¿qué quiere decir? puede ¿Cuánto me contratar cuesta consultores? producir un bien? Puede, ¿por qué no va Así a poder? ¿Cuánto me como, cuesta comercializar un así como bien? las entidades ¿Cuánto públicas, ¿no me es cuesta cierto? transportar el Pueden, Auditores bien? individuales de Todos línea. aquellos costos, ¿no? claro. Pero con este No de línea, denominativo, no Una de vez que línea, se pero han sí puede deducido contratar esos consultores. costos,
se van a deducir además consultores los por producto, gastos entonces. para Consultores obtener y por mantener la producto o fuente de consultores ingresos, por un ¿no? tiempo determinado. ¿Qué tipo de gastos? Lo que pasa es que este Pueden ser intereses tratamiento por créditos, o distorsiona. pueden ser ¿Por qué? Porque en realidad les hace alquileres, pensar a estos o pueden ser pago señores de regalías, que pago tienen que de pagar y normalmente tienen que pagar un licencias, alto costo de impuestos de ingresos que son normalmente muy y a bajos. eso se le va a Entonces, deducir aquellos conceptos que en la ley le realidad, permite ellos descontar, deberían estar alcanzados por el IVA. depreciaciones, De todas créditos maneras, el imponderables, costo de honorarios de directores, pagar de síndicos, salarios de todo lo estaría que es la deducible del directiva impuesto a las empresarial, utilidades. algunos gastos de Pero ¿por movilidad qué y es que la actos empresa no lo similares hace? que se prestan Porque se al está personal y generando obviamente crédito tienen que ser fiscal. justificados y con De los hecho, documentos el mismo IUE respaldatorios establece y que no además están los alcanzados por este aguinaldos y otras impuesto aquellos bonificaciones que estén profesionales que contempladas en están las ya en leyes relación de sociales. dependencia, ¿no? Una vez que Porque se ya ha pueden estar incluso alcanzados deducido como esos conceptos, se va a contribuyentes llegar a lo que se directos, ¿no? denomina Entonces, utilidad neta es una imponible, pequeña ¿no? distorsión que se ha generado, Y de digamos, esta para manera, básicamente, obtener están diseñados un los mayor beneficio de formularios parte de las declaración empresas y pago del y IVE, ¿no? generar Entonces, lo que está haciendo muchos este formulario es más o menos es un estado bastante financiero crédito resumido, porque donde tenemos de los cobros que hacen la por estructura publicidad, por contable ejemplo, de la empresa, a normalmente partir de la los cual espacios en se va televisión, en a radio cobrar suelen el ser impuesto a caros, ¿no? las utilidades. Entonces es una forma de Hasta ahí, ¿se descontarse, entiende? es una forma de pagar menos impuesto al valor agregado, pero por el contrario, este trabajador es el que tiene que pagar ese IVA porque no tiene casi nada que descargarse y además tiene que pagar el ¿Dudas por ahí? impuesto a las utilidades de las empresas, lo cual para este profesional en particular es alto. ¿Se entiende? Bien. Terminando esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ok, Sí, licenciada. entonces, Pero por una entonces, parte tenemos la ¿bajo qué utilidad normativo? ¿Qué se real, estará ¿no? contraviniendo, licenciada? Por Creo que hay un otra vacío parte normativo al tenemos, respecto, ¿no? mantenemos el criterio de No, en utilidad realidad no, porque aquí está ¿Para quiénes? el mismo Para impuesto a los las utilidades profesionales establece que no independientes, están para aquellas alcanzados los personas que profesionales ejercen cuando están en oficios relación de independientes, dependencia. ¿no? La relación Por de ejemplo, dependencia está aquel definida pintor por la que Ley pone su General del empresita Trabajo, que o implica que no una tanto su persona empresa, sino va a su empieza fuente a de trabajar trabajo cumpliendo un horario, formalmente para cumpliendo las en su obligaciones que le actividad, asigna ¿no? su superior, Entonces, que tiene una relación de ¿cómo es que dependencia estas porque le personas tiene tienen que que pagar el responder a un impuesto a las superior, utilidades de ¿no? las empresas? Entonces, todos esos elementos Estas hacen una personas relación laboral. En declaran otras palabras, la un totalidad vínculo de de sus ingresos dependencia, ¿no? obtenidos en No este es que va periodo, el 11 meses, conductor un año, y dice, ¿no? bueno, hoy día voy a leer Y la la noticia que a mí me ley parece, establece ¿no? la Entonces le presunción de que mete el 50% de lo que todos sus él ingresos piensa que es correcto porque constituyen su en realidad es el utilidad, canal ¿no? el que define Obviamente, después cuál de va a haber ser la línea deducido el de impuesto al valor conducción, digamos, agregado. de los programas, ¿no? Entonces, Entonces, no son independientes los y le deben, profesionales independientes o los digamos, que tienen como que oficios independientes van a pagar la misma tienen alícuota, dependencia que es de el alguien, ¿no? Y 25%, puede ser el pero productor, puede sobre ser la muchas mitad veces hasta de el dueño todos del los canal. ingresos que hayan Entonces, en ese obtenido entendido, en estos el periodo, contratos ¿no? son Por eso es propios que el del ámbito cálculo laboral antes que final del ámbito sale civil como o que tengan que 12.5. ser contratados de esta forma, distorsionando de Entonces, alguna manera la ¿cuál es normativa la tributaria. No sé si diferencia se me de entiende. estas personas que van a pagar bajo un régimen de Entonces, presunción? se estaría A contraviniendo estas lo que personas que van establece a la Ley pagar General bajo del un Trabajo. régimen de ¿Y por qué se presunción, permite este tipo de no se les contratos, obliga a licenciada? llevar Si bien, estados si bien está financieros, ¿no? Libros establecido en los contables. puntos que establece el IUE, Sí, tienen no Porque que la debería, tener no gente se como debería, mínimo o un sea, debería haber resumen de algo. libros de compras y ventas IVA, claro, el pero no Ahora, problema van yo a tener, entendía, por ejemplo, sí, yo un entendí que cuando ya firmas inventario, no van a tener libro un mayor, no contrato, van a tener hay una relación contractual, ¿no es cierto? Y en la estados relación contractual financieros están como estableciendo tal, los ¿no es términos, cierto? Lo que van a en qué tener es condiciones simplemente se va a un prestar el servicio, estado porque al final resumido estos que se va a presentar a partir de las comunicadores facturas de van compras a y prestar un ventas de este servicio, profesional más independiente. y Quiero decir, van a prestar un el servicio, ¿no es cierto? profesional Y en base a eso independiente están haciendo simplemente tienen tiene una como relación contractual, resumen lo están todo lo que ha estableciendo en el facturado contrato, durante el están estableciendo periodo, el contrato, todo pero lo que ha comprado durante el están periodo en y conformidad de todo ambas lo que partes, ha entonces yo entendía que sí se podía emitir cuando pagado hay un como impuesto contrato al valor agregado.
Entonces, donde ambas partes están de acuerdo. Deduciendo esos Entonces, con conceptos, esto él va a ya, pagar sobre la en este caso ya utilidad tendría que intervenir bruta, entonces el digamos Ministerio así, de Trabajo o también, ¿no es sobre cierto? el ingreso Socializar bruto que que ha si tenido mucha gente no ha en denunciado es el porque periodo, desconoce. Entonces, no, habría que hacer claro, con porque más o debe menos ser cuáles son sus derechos. ingreso, es claro. Lo que pasa Bueno, no yo es tanto imagino que que él conozca, bajo sino presunción que legal. la gente obviamente va a preferir ¿Quiénes tener están su alcanzados fuente de básicamente trabajo por segura, esta- ¿no? por este Porque tratamiento? obviamente si los Todos denuncian se aquellos van a que hacer ejercen problemas con el profesionales canal y independientes, después ningún abogados, otro medio les auditores, va a querer economistas, contratar. Porque básicamente es así, ¿no? arquitectos, Lastimosamente en ingenieros, muchas empresas pero privadas además se opera de están esta dentro manera, de ¿no? Si este me hace una tratamiento denuncia, los entonces notarios yo de fe pública, no los lo oficiales de recomiendo registro como alguien civil, contratable los con comisionistas, todo el ¿no? sector, Los, ¿no es cierto? Entonces, los hay factores este son tipo, aquellos digamos, de que situaciones que ejercen a nombre lastimosamente, de, pues, de una empresa. O generan los corredores de distorsiones. ¿Por qué comercio, son ¿no? distorsiones? Porque en realidad los que estas tienen personas sus que trabajan sucursales, sobre todo en agencias, este rubro, representantes, no son pues distribuidores, personas que ¿no? ganen salarios ¿Se altos, ¿no? O entiende? sea, los salarios están del básico un poquito más, el que mejor ganará, pues, no sé, 8.000 doctora. bolivianos, una cosa Bien, así, ¿no? Y son ahora, los que mejor ganan. vamos a hacer un pequeño Pero ejercicio. lastimosamente, ¿Ya? la gente prefiere tener segura su fuente de Primero, trabajo y no hacerse problema en los con el dueño del canales, canal, porque normalmente, al o en los final medios de difusión, es canales, perder no radios, solamente el trabajo, sino básicamente, oportunidades laborales. Es por eso que no el denuncian, ¿no? personal, Evidentemente tendría que haber una mayor fiscalización y fotógrafos, control de los parte del Ministerio de Trabajo presentadores, las en estos modelos, aspectos. ¿Por qué? em, Porque en realidad se está los distorsionando una relación que es típicamente laboral y se le está dando la figura de una relación civil. productores Muchas empresas lo de hacen, los ¿no? programas ¿Cuándo es que salta el firman problema? Porque unos también salta el contratos problema, no es que no salta, ¿no? civiles El problema a salta través de los cuando, por cuales ejemplo, los ellos trabajadores son facturan al despedidos medio de o comunicación cuando las por trabajadoras los quedan ingresos que el medio de embarazadas y no se les comunicación les brindan paga los periódicamente, servicios, no se vale les decir, brinda les el pagan un seguro, sueldo, van a saltar, ¿no? No pero son ellos problemas, mensualmente digamos, de todos los días, facturan seguramente por son ese salario. esporádicos, pero ¿Este lastimosamente tratamiento esto es ocurre, correcto o pues, no es ¿no? correcto? Entonces, lo ideal sería no generar esta distorsión en ambas normas y que se hagan los contratos como se deban hacer, pero lastimosamente esto el contribuyente, el empresario lo ve siempre como un costo, como un gasto adicional, ¿no es cierto? Entonces, lastimosamente esa es nuestra realidad, ¿no? Por eso es que muchas ¿Se ha veces el entendido la trabajo, pregunta? las fuentes laborales y los datos de empleo siempre son inciertos, no No, son doctora, por datos favor, reales ¿podría y hay volver no a solamente repetir la una pregunta? desocupación, sino hay una En todos los subocupación. medios de ¿Se comunicación entiende? social, radios y canales de ¿Y qué televisión, diferencia habría los, los que con los trabajan en consultores esos por medios, producto? personal, Me imagino también que ellos igual presentadores, tienen una relación camarógrafos, contractual iluminadores, con alguna modelos, entidad, todas las personas que pero esos trabajan también ahí emiten factura. reciben un sueldo mensual, Los ¿no? Todo lo que se consultores genera por por producto, publicidad, ¿no? si bien son Pero el profesionales canal les hace un independientes, contrato tienen una y cualidad. les obliga a que Ellos no están facturen sujetos a un horario, no como están sujetos a profesionales una dependencia, independientes. Entonces no ellos están sacan su NIF sujetos a cumplir y facturan determinadas todos reglas. los Ellos meses tienen que lo que entregar el un canal X producto, digamos, les paga un por sus estudio de servicios factibilidad para y no obviamente sé, estas pues para la personas están contratación alcanzadas por el de impuesto a las utilidades de las medio de empresas. transporte. ¿Este Él va a tratamiento es ir, va a correcto o recabar no? los datos de quien tenga que recabar Ahora sí los me entendió o datos, no. va a hacer seguramente su estudio, su análisis, va a presentar su informe y con eso ya cumplió. Pero él no está obligado a ir todos los días a la oficina en cierto ¿Me horario. entendió la pregunta? No está obligado él a cumplir un marcado de tarjeta. Él no depende de su superior. Él depende de los términos de referencia que están en el Stephanie, contrato. ¿me entendió la Mientras pregunta? él cumpla los términos de Sí, referencia, doctora. pues Buenas obviamente a noches. él le van a Hola, pagar. Stephanie. A ver, Y denle él una cobra vueltita, por a el ver qué me dicen. resultado de su trabajo Bueno, en global, no cobra respondiendo a su periódicamente. O pregunta, sea, yo creo que un sí es consultor correcto por este producto tratamiento no porque se le suele estos pagar por periodos. trabajadores En de algunos casos servicio sí, de ¿no? televisión, como Pero usted dice, él no va a prestan tener sus una diferentes relación de servicios. dependencia directa, Entonces, ¿no? yo creo que es Ahora, lo el correcto que el consultor canal de pida línea factura
porque eso también solamente el ahí en el canal servicio va a público, deducir o va a declarar es una estas persona facturas que a su está favor. Pienso, contratada doctora, o no sé. para realizar una labor esporádica, ¿no? Por ejemplo, en el Servicio de Impuestos Nacionales, hay épocas en las que se necesita fiscalizar, porque son las épocas de mayores ingresos de las empresas, ¿no? Por Buenas ejemplo, noches, doctora. no sé, pues marzo, Sí, abril, mayo, hasta junio. Después toda la también otra actividad baja pregunta. y vuelve a subir en Sí, septiembre, octubre, noviembre, ellos diciembre. Esos son los hacen periodos como en los que tipo más gente se consultorías y necesita para entonces hacer más depende del controles, contrato, ¿no? Cómo para está cobrar más estipulado. rápido, para Generalmente a veces tienen abarcar el al mayor contrato número de que posible de generen, o contribuyentes, mejor ¿no? dicho, de Entonces, ¿qué que hace el Servicio de generen Impuestos la Nacionales? factura, pero Contrata gente por temporada. declaran el ¿Por formulario qué? Porque no tiene 605. para pagar a toda Depende esa del gente todo un contrato, año, yo opinaría, pero puede doctora. pagar por ciertos periodos para alcanzar un nivel Ya. de recaudación Ahora, exitoso. está bien que ¿no? ellos facturen, Pero termina eso y las personas también Mm, terminan porque están su ellos en una actividad especie de distinta. nivel de Entonces, dependencia. Muchos estos, de ellos, estos por consultores de ejemplo, línea no que sí pueden marcan trabajar en tarjeta, tienen otros un canales, vínculo de solamente dependencia, están pero tienen una especie de contrato obligados a temporal trabajar en y el los canal que consultores les de ha línea están sujetos a la ley del servicio o de la ley de los funcionarios públicos, no están sujetos a la Sí, ley doctora, general yo del trabajo. pienso ¿Se entiende? que, sí, como le digo, yo creo que depende del contrato, porque en el contrato se estipula Sí, de doctor, que si gracias. tiene Muy bien. que tiene que generar factura. Entonces, ahí es ¿Sí? donde ¿Alguien tenía alguna duda? el periodista que está prestando sus servicios genera su factura, o sea, como haría como tipo consultoría. Bien, lo que decíamos, estos profesionales están sujetos a Ya. una alícuota ¿Alguien más efectiva por y ahí? una nominal, Sí, ¿no? adelante. La nominal siempre va a Otra ser el respuesta también, 25%. bueno, si ¿Por qué esto se cambia da la mediante alícuota? Porque la contrato base de con el cálculo se canal, reduce a la mediante el mitad, contrato ¿no? civil que Es usted decir, en vez de mencionaba, que todo el bueno, ahí periodo se has recibido estipulan varios 10,000, puntos, ¿no? entonces tú Entonces, vas no a creo que descargar estén, como 5,000, está vas a pues, de por medio descargar un en facturas contrato, de tal vez todo no lo que sea hayas comprado obligatorio durante el periodo. Así vas a emitir esta factura demostrar por parte de que los esos son trabajadores. tus gastos, ¿no? Y En puedes general, sí es obligatorio incluir en y en eso, general este en es un ese tratamiento descargo todo lo que discursivo. son tus De hecho, muchas empresas hacen lo consumos mismo, ¿no? personales, ¿no? Contratan, por ejemplo, un Ropa, abogado, un no sé, contador pues y viajes, estas personas trabajan en un régimen de dependencia. alimentación, ¿no? ¿Por qué hacen este tipo de Y de los tratamiento? Para 5,000, evitar pago de bajo un beneficios sistema de sociales, para evitar presunción, problemas vas a laborales, descontar lo que has para pagado evitar de tener que atender a impuesto al los valor agregado, trabajadores, por y ejemplo, a ese en etapa resultado se le de aplica la embarazo. tasa del 25%, Entonces, lo que resulta siendo ese tipo de el tratamientos 12,5 no del son total, los ¿no? correctos, Entonces, ¿no? en realidad, ¿Por qué? básicamente es eso. Estas personas que están en una Se relación vendría directa a de cobrar, dependencia, en teoría, la tienen un mitad de la horario, tienen alícuota, o sea, la alícuota obligaciones, efectiva es tienen 12,5, exclusividad, pero la es alícuota más, a veces nominal firman es el cláusulas de 25%, al igual que confidencialidad. para las empresas, ¿no? No Lo están dentro mismo, del ellos concepto de presentan lo que una declaración significa ser un anual, profesional ¿no? Hasta 120 independiente, muy días distinto a posteriores al profesional cierre de su independiente, abre gestión su fiscal. oficina, ¿Por qué? escoge clientes, Se ha ¿no? establecido Y plazos no tiene un solo uniformes para cliente, tiene que varios, no ¿no? Y puede existan, darse digamos, el lujo de tratamientos trabajar para diferenciados varias entre contribuyentes, ¿no? personas. Y ¿Por lo qué? que Porque sí es se tiene que independiente, ¿no es acompañar cierto? Él es el establece detalle de su los gastos horario, por del periodo, supuesto, o sea, los también establecerá 50% su que se metodología de está trabajo, descargando sus facturas, costos, ¿no? sus gastos. Por otra Mientras que parte, un estos profesional de esta área contribuyentes pues no no están tiene la obligados a posibilidad contar de con estados escoger. financieros, Por como ejemplo, en el decíamos. IVA, ¿qué se ¿Por podría qué? Porque descontar se este entiende que profesional además para este profesional el del tener estados reportero, digamos? financieros y depender de un contador ¿Qué podría significa descargarse nomás en el pues un impuesto costo al valor adicional agregado? a su actividad, ¿no? Aunque muchos de los profesionales prefieren tener un profesional que les ayude, les asesore y esté siempre al pendiente, digamos, de sus declaraciones para evitar cualquier tipo de situación. Bien, Servicios ¿qué de pasa con los telefonía, beneficiarios al exterior? servicios Decíamos básicos. que el impuesto a las puede ser utilidades de básicos las ni de empresas telefonía. funciona en Bolivia bajo el principio de ¿Por fuente, qué? ¿no? Todo lo que Servicio de está telefonía o situado o servicios colocado básicos en el corresponde, territorio digamos, a su boliviano, hogar. que genere utilidad, No que está vaya a vinculado otra con la actividad que le está jurisdicción, está realizando en alcanzada otros, por el en impuesto a otro las lugar. utilidades.
como hace un rato explicábamos, y gracias a la pregunta, al que le estamos cobrando es al que recibe el dinero, ¿no? O sea, al que está recibiendo su utilidad. ¿Por qué? Porque esa utilidad se ha generado en suelo A lo mucho boliviano, se podrá ¿no? En caso de descargar, los por intereses, ejemplo, alguna actividad de capacitación. Entonces, ¿quiénes vienen a ser estos beneficiarios al Hoy en día exterior? se podrá descargar, Siempre aquellos que digamos, estén todos los percibiendo gastos que habrá podido utilidades hacer de en fuente medidas de boliviana, bioseguridad, ¿no? Y que además estas documentos, utilidades hayan pero sido normalmente no remesadas. se ¿Qué quiere decir remesadas? Enviadas, servicios no va a poder porque depositadas tiene unos en servicios cuentas que paga del en su casa exterior. que no le permiten Y acreditarse en su estos actividad profesional. recursos van a estar Entonces, sujetos a un régimen también de presunción. tiene muy pocos ¿no? conceptos ¿Qué quiere que se puede decir? descargar. El Estado no puede saber Porque la mayor cuánto parte de es sus la gastos son utilidad gastos de eso que personales estoy de este mandando profesional y al su familia. exterior. Por tanto, Sin embargo, el Estado esta presume, forma de contratación, ¿no? que que no hay solamente es propia de los canales de una, televisión, sino de muchas empresas, que hay una está utilidad distorsionando presunta, no solo ¿no? el sistema tributario, sino también el ¿Quiénes están sistema laboral, alcanzados ¿no? para u obligados a En hacer ese la sentido, declaración? Las personas naturales lo y las lógico, personas lo que hacen la correcto remesa, sería porque que obviamente estas sabemos personas que una vez sean recibido el contratadas dinero, ya por último esta nosotros persona como que vive en el exterior, consultores, pues que no se le les vamos a poder deduzca cobrar. el Entonces IUE hacemos y el IT, primero un régimen de pero presunción no y segundo necesariamente que un tengan que emitir régimen de factura. ¿Por qué lo hace retención así de la parte empresa? de Porque esa quienes factura se le están va a haciendo poder estos descargar, pagos o quienes es están decir, a costa mandando del este dinero trabajador está afuera, ¿no? creándose crédito fiscal, ¿no? Muchas veces puede ser por sucursales, agencias de Bolivia que están remitiendo a Licenciada, sus una entes consulta. matrices, ¿Una entidad o privada muchas veces puede ser puede también contratar consultores? entidades que han obtenido créditos, Puede, ¿por qué no va a o poder? entidades que han Así como las entidades constituido públicas, ¿no es alguna cierto? garantía, Pueden Consultores contratar individuales de o línea. digamos entidades Claro, que hayan Pero hecho con no ese alguna inversión denominativo, acá y han comprado, no por de ejemplo, línea, no sé, pero pues, sí puede bonos del contratar Tesoro o consultores. bonos del Banco Central de Bolivia. Y esos consultores por intereses producto, obviamente van a entonces. ir a beneficiar Consultores por estas producto o consultores entidades, por un tiempo empresas o determinado. personas físicas Lo que pasa es que fuera este del territorio tratamiento nacional. distorsiona. ¿Por qué? Porque en realidad Las hace pensar a alícuotas, estos, aquí hay un error por si a acaso. estos Las señores alícuotas para que diferentes situaciones tienen que son el pagar y normalmente 12.5, no tienen es que el pagar un 2.5 alto por si costo acaso. de impuestos de ingresos que 12.5 son para normalmente remesas muy al bajos. exterior, ¿no? Es decir, yo Entonces, estoy haciendo en realidad, una ellos deberían estar distribución de alcanzados utilidades, por el por ejemplo, estoy IVA. mandando para que los De socios todas del maneras, el extranjero costo de mi de casa matriz pagar se salarios distribuyen. Hemos estaría tenido un buen deducible del ingreso este año y impuesto a las estoy mandando utilidades. para que, bueno, ellos se Pero ¿por qué es que la distribuyan. empresa no lo hace? Todo el total del Porque se monto está está sujeto a generando una crédito retención fiscal. del 12.5, ¿no? Esa De retención hecho, la tengo que el mismo IUE establece que no hacer en están el mes que estoy alcanzados por haciendo la este remesa y la puedo impuesto pagar aquellos con el profesionales que vencimiento del están IVA ya y en el relación de ITEI el siguiente dependencia, mes, ¿no? porque ya pueden estar incluso 4% alcanzados para como actividades contribuyentes parcialmente directos, realizadas ¿no? en el país. ¿Qué serán Entonces, actividades es una parcialmente pequeña realizadas en el distorsión que se ha país? generado, digamos, para obtener un ¿Alguien mayor sabe? beneficio de parte de las empresas y generar muchos ¿Qué significa cuando digo bastante actividades crédito parcialmente porque realizadas en el país? de los cobros que hacen por publicidad, por ejemplo, normalmente los espacios en televisión y en radio suelen ser caros, ¿no? Entonces es Tania una forma Mujica de está por ahí. descontarse, es una forma de pagar menos impuesto al valor agregado, Sí, pero doctora. por el contrario, Tania, querida, ¿qué será trabajador una es el que actividad tiene que pagar ese IVA porque parcialmente no tiene casi nada que realizada en Bolivia? descargarse y además tiene que pagar el impuesto a las Eh, utilidades de puede las ser, empresas, digamos, lo la cual para ejecución de una este profesional en determinada particular obra, es alto. es ¿Se es entiende? decir, un contrato que, digamos, venga a realizar una empresa extranjera, Sí, licenciada. Pero o puede ser entonces, también la, ¿bajo qué normativo? ¿Qué se estará ay, ¿cómo se llama? contraviniendo, En el caso licenciada? de Creo las que hay un vacío importaciones, normativo al respecto, ¿no? ¿Ya? No, en realidad no, porque aquí está ¿Qué el vendría eso, mismo en el doctora. impuesto a caso de las las O sea, utilidades, en establece el que caso de las no importaciones, están digamos, alcanzados los profesionales cuando están en las relación de importaciones que no son dependencia. definitivas, La digamos, que relación de están solamente dependencia de está tránsito, algo definida así. por la Ley Bueno, General del Trabajo, que pero implica no, que esas una no persona pagarían, pues, ¿no? va a su fuente de trabajo cumpliendo un Una horario, actividad parcialmente cumpliendo las realizada en el obligaciones país, que por le ejemplo, asigna es la su actividad de venta de superior, pasajes. que tiene una relación de dependencia porque le tiene que responder a un Por ejemplo, superior, cuando tú ¿no? vas
Entonces, a una agencia de turismo y tienes que viajar laboral, digamos, en otras palabras, a España, de dependencia, ¿no? Y te hacen una conexión, conductor, y te venden un pasaje hasta Lima, digamos, de Boa, que a mí me parece, y de Lima hasta España te venden un pasaje de Iberia. Él piensa que es correcto porque nosotros tenemos en Bolivia constituida una empresa, va a ser la Iberia, agencia o sucursal, conducción, digamos, de los programas, ¿no? Entonces, no son independientes y le deben, digamos, como que no tenemos, ¿no ve? No. Tienen dependencia. En Bolivia no hay Iberia porque, bueno, entiendo que ha cerrado sus oficinas, lo mismo que muchas líneas aéreas, en ese entendido, pero los pasajes se siguen vendiendo. Son propios de, no es que laboral, se han ido y ya no se venden pasajes de esas líneas aéreas. Es más, uno si quiere comprar un pasaje hasta por internet lo puede hacer, ¿cierto? No sé si se me entiende. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente las agencias de viaje, contraviniendo lo que además establece la de Ley poder General del vender Trabajo. esos ¿Y por pasajes, qué se están permite ese generando tipo de una contratos, utilidad, ¿no es licenciada? cierto? Entonces, Si bien ellos van a hacer está van a mandar el establecido importe los del puntos que dinero establece el IUE, y de ahí van a no tener debería, que o sea, descontar el debería haber algo. 4% de estas actividades Ahora, yo parcialmente entendía, realizadas en el país. ¿Qué sí, quiere yo decir? entendí que cuando ya Que firmas sí un estás contrato, haciendo actividad, pero no estás haciendo porque hay actividad una a relación través de una contractual, ¿no es cierto? empresa Y en la legalmente relación contractual están constituida en estableciendo Bolivia, los sino le términos, estás haciendo con en qué condiciones se va a prestar agencias, el le servicio, estás porque al haciendo final con estos representantes, le estás haciendo con comunicadores van a prestar un algún servicio. Van a alguien que prestar está un servicio, ¿no es encomendado cierto? a Y en base a realizar eso ese están tipo de haciendo actividades. tienen una O, por relación ejemplo, contractual, lo están estableciendo en el cuando tú contrato, te compras están un estableciendo paquete el contrato, pero turístico para, no sé, están Cancún, ¿no? en conformidad de ambas El partes, hotel entonces que yo te está dando entendía que todos los sí se servicios, el podía alojamiento, emitir etcétera, etcétera, cuando hay no un tiene aquí contrato domicilio legal. Por donde tanto, ambas partes lo que están tú de estás acuerdo. pagando va a estar Entonces, sujeto con a esto una ya, retención que en le este caso haces ya a tendría que ese dueño intervenir del hotel entonces el que te está Ministerio del dando Trabajo el también, ¿no es servicio. cierto? Socializar ¿Se que si entiende? mucha gente no ha denunciado es porque desconoce. Entonces, habría No, que no hacerles es conocer que desconozco, cuáles son sus ¿puede deberes. volver a explicar, doctora, por favor? claro. Lo que pasa Bueno, no Claro, yo cómo tanto no. imagino que que desconozco, sino Vamos a que la suponer que gente obviamente va este a año preferir tener nosotros nos su fuente de organizamos para ir trabajo de segura, ¿no? vacaciones a Punta Porque Cana. obviamente si los denuncian se Punta van a Cana hacer está problemas en con el República canal y después Dominicana, ningún otro medio ¿no? les va a querer contratar. Porque básicamente es Normalmente así, ¿no? Lastimosamente a muchas República empresas Dominicana privadas habían unos se opera de paquetes esta donde se manera, iba ¿no? Si es que en le hacen una BOA. denuncia, BOA entonces hacía un yo vuelo charter, no que lo quiere decir un vuelo recomiendo como exclusivo alguien para todas las personas contratable que iban a con todo Punta el Cana, te sector, vendía el ¿no es cierto? pasaje. Entonces, Y en hay Punta este Cana tipo, tú digamos, de te ibas a un situaciones que hotel y lastimosamente, pagabas pues, todo desde aquí. O sea, tú vas a generan la agencia de viajes, distorsiones. le ¿Por qué pagas a la son agencia de distorsiones? viajes Porque en y la realidad agencia de estas viajes te personas dice, que bueno, aquí trabajan están sus sobre todo en pasajes, este tal día tienes que rubro, estar en tal lugar, tú te vas no al son pues aeropuerto, personas que tomas el ganen vuelo, tomas el vuelo en Santa Cruz, de salarios Santa Cruz te altos, vas ¿no? O directo a sea, los República salarios están Dominicana. del básico, un poquito Llegas a más, el que República menos gana Dominicana, te ganará, recoge un no sé, vehículo y te lleva a tu hotel y en tu 8.000 hotel ya tienes bolivianos, pagado una el cosa así, ¿no? Y alojamiento, esos son los pagada que la mejor comida, ganan. entonces lo único que haces es Pero disfrutar. lastimosamente, la gente prefiere De tener ese segura su pago fuente que tú de has hecho, ¿te trabajo van a dar y no factura? hacerse problema con el dueño del canal, porque al final, es perder no solamente el Bueno, trabajo, si es a sino través de una oportunidades agencia de viajes, laborales. Es por eso. lo más lógico es que sí nos proporcione una Evidentemente tendría factura, que ¿no? haber una mayor Pero fiscalización solamente de te van a parte dar la del factura Ministerio por del el Trabajo servicio que te está en dando la estos agencia de viajes. aspectos. ¿Por ¿Cuál qué? Porque servicio? en El realidad se ofrecerte está el mejor paquete distorsionando para una ti, relación que es el que sea típicamente más laboral barato, el que se y se le acomode está dando la figura de una a relación tus civil. intereses, a tus fechas Muchas de empresas viaje. lo Ese hacen, ¿no? servicio te lo va a ¿Cuándo es cobrar que la salta agencia el de problema? viajes. Porque también salta Pero el no te problema, puede no es dar que no factura salta, por ¿no? el servicio El del problema hotel que salta está cuando, por en ejemplo, República los Dominicana. trabajadores son ¿Por qué? despedidos o cuando las trabajadoras quedan embarazadas y no se les Porque está brindan ubicada en el los exterior. servicios, no se les brinda el Exacto, está seguro, ubicado en el van a exterior. saltar, ¿no? Pero la agencia No de son viajes te va a cobrar por problemas, el hotel, digamos, ¿lo ve? de todos los días, seguramente son Sí. esporádicos, pero Y va a mandarle lastimosamente ese esto dinero al ocurre, hotel. ¿no?
Entonces, lo ideal ¿Sí? sería no. Entonces, ese dinero es un dinero que se ha generado aquí, porque tú eres boliviano y le estás pagando a un hotel que está afuera, ¿no? Que no tiene oficina aquí en Bolivia. Ese hotel de afuera no tiene oficina en Bolivia porque trabaja directo con la agencia de viajes. Muchas veces el trabajo, las fuentes laborales y los datos de empleo Ya, siempre sí, son. doctor. Entonces, la agencia de viajes lo que tiene que hacer es descontar de esa platita que le está mandando al hotel, va a retener el 4% y va a pagar como impuesto de actividad ¿Y qué parcialmente diferencia habría realizada en con los, Bolivia. ¿Por qué? con los Porque aquí se ha consultores de realizado una aliento? parte Me imagino también que ellos y igual allá se va a tienen una realizar la otra relación parte. contractual ¿Se con alguna entiende? entidad. Aquí nos han Entonces, cobrado emiten factura. servicio que significa darte la mejor fecha, ofrecerte los hoteles, hacerte un buen programa, etcétera. Ese servicio te lo cobran. Por lo que ha hecho la agencia te va a cobrar, eso te va a facturar, y lo que tú has viajado y has estado en el hotel, eso no te va a facturar, pero la agencia de viajes va a retener el 4% para pagar un estudio de factibilidad para las utilidades beneficiarios al exterior. Un medio de transporte. Ah, ya entiendo, doctora. Él va a Entonces, la ir, va agencia a de viajes recabar tiene los la datos de quien obligación tenga de que retener recabar los como agente de datos, va retención, ¿no a es hacer cierto? seguramente su estudio, su análisis, va a presentar lo Mm, mismo ya. que lo harías con el 12.5, pero él no está obligado a ir todos los días Está a la bien. oficina en Está bien, cierto doctora, horario. gracias. No está Sí. obligado a cumplir un marcado. Aquí vamos a quedar el miércoles, nos vemos, jóvenes, de su superior. Él depende de los términos de Gracias, referencia que doctora. están en Buenas el noches. Hasta contrato. luego. Mientras A él ustedes cumpla las los términos de gracias. referencia, Gracias, doctora. pues obviamente a él le van a pagar. Gracias. Y él cobra por el resultado de su trabajo Gracias, en global, doctora. no cobra periódicamente. O sea, un consultor por producto no se le suele pagar por periodos. En algunos casos sí, ¿no? Pero él no va a tener una relación de dependencia directa, ¿no? Ahora, el consultor de línea, eso solamente ahí en el servicio público, es una persona que está contratada para realizar una labor esporádica, ¿no? Por ejemplo, en el Servicio de Impuestos Nacionales, hay épocas en las que se necesita fiscalizar, porque son las épocas de mayores ingresos de las empresas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues marzo, abril, mayo, hasta junio. Después toda la actividad baja y vuelve a subir en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esos son los periodos en los que más gente se necesita para hacer más controles, para cobrar más rápido, para abarcar al mayor número posible de contribuyentes, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Servicio de Impuestos Nacionales? Contrata gente por temporada. ¿Por qué? Porque no tiene para pagar a toda esa gente todo un año, pero puede pagar por ciertos periodos para alcanzar un nivel de recaudación exitoso, ¿no? Pero termina eso y las personas también terminan su actividad y fin. Entonces, estos consultores de línea que sí marcan tarjeta tienen un vínculo de dependencia, pero tienen una especie de contrato temporal, y los consultores de línea están sujetos a la ley del servicio o de la ley de los funcionarios públicos, no están sujetos a la ley general del trabajo. ¿Se entiende? Sí, 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 doctor. Gracias. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna duda? Bien, lo que decíamos, estos profesionales están sujetos a una alícuota efectiva y una nominal, ¿no? La nominal siempre va a ser el 25%. ¿Por qué cambia la alícuota? Porque la base de cálculo se reduce a la mitad, ¿no? Es decir, en vez de que todo el periodo has recibido 10,000, entonces tú vas a descargar 5,000, vas a descargar en facturas de todo lo que hayas comprado durante el periodo. Así vas a demostrar que esos son tus gastos, ¿no? Y puedes incluir en ese descargo todo lo que son tus
consumos personales, ¿no? Ropa, no sé, pues viajes, alimentación, ¿no? Y de los 5.000, bajo un sistema de presunción, vas a descontar lo que has pagado de impuesto al valor agregado, y a ese resultado se le aplica la tasa del 25%, lo que resulta siendo el 12.5 del total, ¿no? Entonces, en realidad, básicamente es eso. Se vendría a cobrar, en teoría, la mitad de la alícuota, o sea, la alícuota efectiva es 12.5, pero la alícuota nominal es del 25%, al igual que para las empresas, ¿no? Lo mismo, ellos presentan una declaración anual, ¿no? Hasta 120 días posteriores al cierre de su gestión fiscal. ¿Por qué? Se ha establecido plazos uniformes para que no existan, digamos, tratamientos diferenciados entre contribuyentes, ¿no? Y lo que sí se tiene que acompañar es el detalle de los gastos del periodo, o sea, los 50% que se está descargando con facturas, ¿no? Por otra parte, estos contribuyentes no están obligados a contar con estados financieros, como decíamos. ¿Por qué? Porque se entiende que además para este profesional el tener estados financieros y depender de un contador significa nomás pues un costo adicional a su actividad, ¿no? Aunque muchos de los profesionales prefieren tener un profesional que les ayude, les asesore y esté siempre al pendiente, digamos, de sus declaraciones para evitar cualquier tipo de situación. Bien, ¿qué pasa con los beneficiarios al exterior? Decíamos que el impuesto a las utilidades de las empresas funciona en Bolivia bajo el principio de fuente, ¿no? Todo lo que está situado o colocado en el territorio boliviano que genere utilidad, que vaya a otra jurisdicción, está alcanzada por el impuesto a las utilidades. Como hace un rato explicábamos, y gracias a la pregunta, al que le estamos cobrando es al que recibe el dinero, ¿no? O sea, al que está recibiendo su utilidad. ¿Por qué? Porque esa utilidad se ha generado en suelo boliviano, ¿no? El caso de los intereses, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quiénes vienen a ser estos beneficiarios al exterior? Siempre aquellos que estén percibiendo utilidades de fuente boliviana, ¿no? Y que además estas utilidades hayan sido remesadas. ¿Qué quiere decir remesadas? Enviadas, depositadas en cuentas del exterior. Y estos recursos van a estar sujetos a un régimen también de presunción, ¿no? ¿Qué quiere decir? El Estado no puede saber cuánto es la utilidad de eso que estoy mandando al exterior. Sin embargo, el Estado presume, ¿no? que hay una utilidad presunta, ¿no? ¿Quiénes están alcanzados u obligados a hacer la declaración? Las personas naturales y las personas que hacen la remesa, porque obviamente sabemos que una vez recibido el dinero, esta persona que vive en el exterior, pues no le vamos a poder cobrar. Entonces, hacemos primero un régimen de presunción y segundo, un régimen de retención de parte de quienes están haciendo estos pagos o quienes están mandando este dinero afuera, ¿no? Muchas veces puede ser por sucursales, agencias de Bolivia que están remitiendo a sus entes matrices, o muchas veces puede ser también entidades que han obtenido créditos, o entidades que han constituido alguna garantía, o digamos entidades que hayan hecho alguna inversión acá y han comprado, por ejemplo, no sé, pues bonos del Tesoro o bonos del Banco Central de Bolivia, y esos intereses obviamente van a ir a beneficiar a estas entidades, empresas o personas físicas fuera del territorio nacional. Las alícuotas, aquí hay un error por supuesto, las alícuotas
para diferentes situaciones son el 12.5, no es el 2.5 por si acaso, 12.5 para remesas al exterior, ¿no? Es decir, yo estoy haciendo una distribución de utilidades, por ejemplo, estoy mandando para que los socios del extranjero de casa matriz se distribuyen. Hemos tenido un buen ingreso este año y estoy mandando para que, bueno, ellos se distribuyan. Todo el total del monto está sujeto a una retención del 12.5, ¿no? Esa retención la tengo que hacer en el mes que estoy haciendo la remesa y la puedo pagar con el vencimiento del IVA y del IT el siguiente mes, ¿no? 4% para actividades parcialmente realizadas en el país. ¿Qué serán actividades parcialmente realizadas en el país? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa cuando digo actividades parcialmente realizadas en el país? Tania Mujica, ¿está por ahí? Sí, doctora. Tania, querida, ¿qué será una actividad parcialmente realizada en Bolivia? Puede ser, digamos, la ejecución de una determinada obra, es decir, un contrato que, digamos, venga a realizar una empresa extranjera, o puede ser también ¿cómo se llama? En el caso de las importaciones. Ya. ¿Qué ¿Qué vendría eso, en doctora? el caso de las O sea, en el caso de las importaciones, digamos, las importaciones que no son definitivas, digamos, que están solamente de tránsito, algo así, ¿o no? pero no, esas no pagarían, pues, ¿no? Una actividad parcialmente realizada en el país, por ejemplo, es la actividad de venta de pasajes. Por ejemplo, cuando tú vas a una agencia de turismo y tienes que viajar, no sé, digamos a España y te hacen una conexión y te venden un pasaje hasta Lima, digamos de Boa, y de Lima hasta España te venden un pasaje de Iberia. Nosotros tenemos en Bolivia constituida una empresa Iberia, agencia o sucursal. No, no tenemos, ¿no ve? No. No hay. En Bolivia no hay Iberia porque, bueno, entiendo que ha cerrado sus oficinas, lo mismo con muchas líneas aéreas, ¿no? Pero los pasajes se siguen vendiendo. O sea, no es que se han ido y ya no se venden pasajes de esas líneas aéreas. Es más, uno si se quiere comprar un pasaje hasta por internet lo puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente las agencias de viaje, además de poder vender esos pasajes, están generando una utilidad, ¿no es cierto? Entonces, ellos van a mandar el importe del dinero y de ahí van a tener que descontar el 4% de estas actividades parcialmente realizadas en el país. ¿Qué quiere decir? Que sí estás haciendo actividad, pero no estás haciendo actividad a través de una empresa legalmente constituida en Bolivia, sino le estás haciendo con agencias, le estás haciendo con representantes, le estás haciendo con alguien que está encomendado a realizar ese tipo de actividades. O, por ejemplo, cuando tú te compras un paquete turístico para, no sé, pues Cancún, ¿no? El hotel que te está dando todos los servicios, el alojamiento, etcétera, etcétera, no tiene aquí domicilio legal. Por tanto, lo que tú estás pagando va a estar sujeto a una retención que le haces a ese dueño del hotel que te está dando el servicio. ¿Se entiende? ¿Puede volver a explicar, doctora, por favor? Claro, cómo no. Vamos a suponer que este año
nosotros nos organizamos para ir de vacaciones a Punta Cana. Punta Cana está en República Dominicana, ¿no? Normalmente a República Dominicana habían unos paquetes donde se iba en BOA. BOA hacía un vuelo charter, que quiere decir un vuelo exclusivo para todas las personas que iban a Punta Cana, te vendía el pasaje y en Punta Cana tú te ibas a un hotel y pagabas todo desde aquí. O sea, tú vas a la agencia de viajes, le pagas a la agencia de viajes y la agencia de viajes te dice, bueno, aquí están sus pasajes, tal día tiene que estar en tal lugar, tú te vas al aeropuerto, tomas el vuelo en Santa Cruz, de Santa Cruz te vas directo a República Dominicana. Llegas a República Dominicana, te recoge un vehículo y te lleva a tu hotel, y en tu hotel ya tienes pagado el alojamiento, pagada la comida, entonces lo único que haces es disfrutar. De ese pago que tú has hecho, ¿te van a dar factura? Bueno, si es a través de una agencia de viajes, lo más lógico es que sí nos proporcionen una factura, ¿no? Pero solamente te van a dar la factura por el servicio que te está dando la agencia de viajes. ¿Cuál servicio? El ofrecerte el mejor paquete para ti, el que sea más barato, el que se acomode a tus intereses, a tus fechas de viaje. Ese servicio te lo va a cobrar la agencia de viajes. Pero no te puede dar factura por el servicio del hotel que está en República Dominicana. ¿Por qué? Porque está ubicada en el exterior. Exacto, está ubicado en el exterior. Pero la agencia de viajes te va a cobrar por el hotel, ¿lo ve? Sí. Y va a mandarle ese dinero al hotel. Sí. Entonces, ese dinero es un dinero que se ha generado aquí, porque tú eres boliviano y le estás pagando a un hotel que está afuera, ¿no? Que no tiene oficina aquí en Bolivia. Ese hotel de afuera no tiene oficina en Bolivia porque trabaja directo con la agencia de viajes. ¿Sí? Ya, sí, doctora. Entonces, la agencia de viajes lo que tiene que hacer es descontar de esa platita que le está mandando al hotel, va a retener el 4% y va a pagar como impuesto de actividad parcialmente realizada en Bolivia. ¿Por qué? Porque aquí se ha realizado una parte y allá se va a realizar la otra parte. ¿Se entiende? Aquí nos han cobrado el servicio que significa darte la mejor fecha, ofrecerte los hoteles, hacerte un buen programa, etcétera. Ese servicio te lo cobran. Por lo que ha hecho la agencia te va a cobrar, eso te va a facturar, y lo que tú has viajado y has estado en el hotel, eso no te va a facturar, pero la agencia de viajes va a retener el 4% para pagar el impuesto a las utilidades beneficiarios al exterior. Ya entiendo, doctora. Entonces, la agencia de viajes tiene la obligación de retener como agente de retención, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Lo mismo que lo harías con el 12.5. Ya, está bien, doctora, ¿Ya? gracias. Sí. Ok. Aquí vamos a quedar el miércoles. Nos vemos, jóvenes. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego. A ustedes las gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.